¿A qué se le conoce como la Primera Guerra Mundial? Se le conoce como Primera Guerra Mundial al conflicto armado multinacional que se desarrolló entre el año de 1914 y 1918. Se involucraron los países organizados en bloques o alianzas, Imperio Alemán e Imperio Austrohúngaro, miembros de la Triple Alianza. ¿Qué consecuencias tuvo la Primera Guerra Mundial? La Primera Guerra Mundial dejó como consecuencia una gran devastación demográfica, social, política, económica y cultural. No obstante, sus secuelas y descontentos dieron pie a aquellos años más tarde iniciar una gran guerra más devastadora. Consecuencias demográficas de la Primera Guerra Mundial. Las pérdidas que tuvo la Primera Guerra Mundial fueron devastadoras, ya que fueron números muy elevados. Más de 4 millones entre las potencias centrales y unos 5 millones aproximadamente entre las aliadas. En esos números hubo una gran pérdida de víctimas civiles y la mayor pérdida se produjeron entre jóvenes y varones. Esto desató un gran número de población femenina. Consecuencias sociales. La incorporación de la mujer al sistema productivo durante el conflicto destruyó el monopolio que hasta entonces habían ejercido los hombres. La mujer adquirió consecuencias de su capacidad para desarrollar habilidades. Las masas obreras sufrieron una importante pérdida del poder adquisitivo. Hubo una gran oleada de huelgas. Consecuencias políticas. Las consecuencias políticas fueron al finalizar la guerra, la cual dejaron de existir cuatro imperios: el imperio alemán, el imperio ruso, el imperio austrohúngaro y el imperio otomano. La monarquía retrocedió a Europa y ganó terreno de forma republicana del gobierno. Se un conjunto de tratados de paz con el militar y económico occidente. Los EU desplazaron a Gran Bretaña como primer potencia militar y económica de Occidente. En 1919 se creó la Sociedad de las Naciones Unidas, un organismo internacional que tenía como principal objetivo evitar una nueva guerra mundial. Consecuencias económicas. Número 1. Una superproducción. Las necesidades de la guerra habían disparado los niveles de producción en las industrias que se consideraron estratégicas militarmente. Como consecuencia, tras la guerra, ya en periodos de paz, aquella excedencia de producción generó una fuerte caída en los precios mundiales del mercado primario, así como también la ruina en los países agricultores que lo suministraban. Número 2. Incremento de gastos. Paralelamente, la guerra ocasionó gastos mayores a los países participantes. Alemania gastó durante la Primera Guerra Mundial un 22% de su riqueza nacional. Italia gastó un 26%, Francia un 30% y Reino Unido un 32%. Evidentemente, sus inversiones en el extranjero se redujeron, así como la fluidez de sus operaciones comerciales internacionales. Número 3. Estados Unidos y Japón como nuevos ejes económicos. El centro de la economía mundial giró hacia los países menos afectados durante la guerra, especialmente Estados Unidos y Japón, que se convirtieron en dos principales potencias económicas. Ellos fueron los principales suministradores de productos en sustitución de los países que habían dejado de exportar. Número 4. Los resultados económicos de la paz. Las decisiones de paz también contribuyeron fuertes efectos en la economía. La fragmentación de los países ocurrió, nuevas dunas, nuevas monedas y nuevas legislaciones. Gracias. Consecuencias culturales. Una de las consecuencias culturales fue la Primera Guerra Mundial causó que muchos de los indígenas perdieran su identidad, la mentalidad y hasta los patrones de conducta impuestos por los colonizadores. También fue implantada la lengua de los dominantes, en su mayoría inglés y francés. En el aspecto religioso, las creencias principalmente la católica, protestante o anglicana, entre otras, vinieron a sustituir a las religiones preexistentes propias de los países o regiones colonizadas.
También hubo muchos cambios en la forma de vestimenta tradicional de cada región o país que fue colonizado, ya que los dominantes les inculcaban todas sus ideas y formas de vivir que ellos practicaban en su país. La música también fue un aspecto que tenían que adoptar. Conclusión. En este trabajo pudimos aprender muchísimo sobre la Primera Guerra Mundial. Esta guerra duró 4 años, desde 1914 hasta 1918. Fue una guerra muy cruel. La causa inmediata que provocó el estallido de la Primera Guerra Mundial fue el asesinato del archiduque de Austria-Hungría, Francisco Fernando, en Sarajevo, el 28 de julio de 1914. Esta guerra causó muchas consecuencias, como que desaparecieron las viejas y poderosas dinastías europeas. Estados Unidos se financió como una gran potencia mundial. Casi 10 millones de personas pertenecientes a la población civil fallecieron indirectamente. El tratado de paz no fue sencillo, ya que las potencias vencedoras no estaban de acuerdo entre sí sobre el reparto de los territorios de los perdedores y sobre el destino de Alemania. Al final del Tratado de Versalles se decidió el reparto de territorios y colonias de Alemania. La Primera Guerra Mundial fue una guerra muy cruel. Fue peor que cualquier otra guerra de la historia. En ella murieron muchas personas y se hizo más daño que nunca antes en un conflicto internacional. Gracias. El Tratado de Trianon fue un tratado de paz firmado después de la Primera Guerra Mundial entre los aliados y el Reino de Hungría el 4 de junio de 1920. Este tratado fue firmado en el Gran Palacio de Trianon, Versalles, Francia. Tratado de Neuilly. Este tratado fue firmado el 27 de noviembre de 1919 en Neuilly-sur, Francia, entre Bulgaria y las potencias vencedoras en la Primera Guerra Mundial. El Tratado de Saint-Germain es un tratado de paz firmado entre las potencias aliadas como Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos y Austria. Después de la Primera Guerra Mundial, se suscribió este tratado el 10 de septiembre de 1919 en Saint-Germain, actualmente Yvelines, cerca de París, Francia. El Tratado de Sèvres fue un tratado de paz entre el Imperio Otomano y los países aliados de la Primera Guerra Mundial. Dicho tratado fue firmado en Francia el 10 de agosto de 1920.